Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Plan Agropecuario TV. Saludamos a quienes nos escuchan, a quienes nos ven a través de la señal de Campo Rural TV, el canal 1195 que se emite a través de DirecTV y llega a todo el país. A lo largo y ancho, como decía, una vieja publicidad, un viejo aviso que seguramente muchos de ustedes recordarán. Hoy vamos a tener la palabra, como siempre nos gusta, de los productores, de su experiencia trabajando en el campo. También vamos a tener recomendaciones técnicas por parte de técnicos del Plan Agropecuario, justamente para dar a conocer lo que se está haciendo en la institución y también brindar algún consejo que les pueda servir para la toma de decisiones prediales. Le comentamos que vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, presidente del Plan Agropecuario, quien se refiere al plan estratégico recientemente elaborado, el cual guiará a la institución durante los próximos 3 años. Conversamos con Federico Engel sobre el control de paja estrelladora con el rolo colonizador y la pastera rotativa. Más tarde vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Marcelo Pereira sobre el proyecto de gestión del pasto, sobre cómo se viene desarrollando, cómo se viene realizando y cómo se aplican las herramientas que este proyecto ofrece en los establecimientos laboratorio. En el espacio Modo Productor vamos a estar compartiendo la experiencia de Horacio Pesi de Paysandú sobre cómo controla el caraguatá con el rombo colonizador. Más tarde vamos a estar conversando con Ernesto Toledo, productor de pan de azúcar, sobre la restauración del campo natural al bajar la presión sobre el recurso suelo. En el marco del ciclo de campo natural, nuevamente vamos a estar charlando con Marcelo Pereira, pero ahora sobre el tipo de pastoreo y la complementación entre el pastoreo continuo y el pastoreo rotativo. El Plan Agropecuario viene trabajando intensamente para quienes producen, quienes tienen como rubro principal y entre sus rubros productivos a los vacunos. Y en función de este trabajo, del trabajo con esta especie y de los productores, la institución promueve actividades de extensión y capacitación. Pero para que esto ocurra es necesario planificar. Y sobre esta palabra vamos a estar conversando con el presidente del Plan Agropecuario, con el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, porque hace unos días la Junta Directiva de la institución aprobó un plan estratégico pensando en el Plan Agropecuario y su norte para los próximos 3 años. Es un proceso que lleva casi 2 años ya trabajando. El Plan Agropecuario se debía esa tarea de revisar su plan estratégico porque tenía ya muchos años y el mundo y el país va cambiando y se van generando muchas cosas nuevas y teníamos que revisar ese plan estratégico. En este caso, primero trabajando con todos los técnicos internamente en el plan, luego apoyándonos en el trabajo de la Junta Directiva y con los directores. Hemos elaborado un plan estratégico a 3 años, porque además esa fue la recomendación que nos dio un equipo externo que nos asesoró en esto, de hacer un plan con una mirada de largo plazo, pero con algunas metas a 3 años. Hemos puesto foco en tener metas medibles, es decir, no solamente medir nuestra actividad por la cantidad de jornadas o de cursos que hacemos, sino empezar a medir por el impacto que esas actividades, esos cursos, todas esas jornadas tienen a nivel productivo. Entonces, tenemos una mirada de poner foco en medir lo que hacemos y el impacto que tiene. Y con ese plan general, que nosotros le llamamos 20 en 20, y que lo que hace es decir, bueno, en los próximos 20 años nosotros vamos a mejorar 20 kilos de carne a nivel país, y eso más o menos son 500 millones de dólares por año, es muchísima plata para el país. Con ese mensaje nosotros vamos a trabajar y el plan estratégico tiene 6 ejes de trabajo. No en orden de importancia, solamente por un orden lógico, decir que extensión y capacitación son 2 de las actividades más importantes que tradicionalmente desarrolla el plan. En extensión vamos a promover el trabajo grupal,
porque es una manera, por un lado porque es una manera muy eficiente de usar los recursos técnicos, pero además porque está comprobado de que la transferencia horizontal entre productores es muchas veces mucho más efectiva que el trabajo más unipersonal con un técnico. Y por otro lado, la capacitación. La capacitación, que también está en el ADN del plan. El plan tiene muchísima trayectoria en capacitación, tiene decenas de cursos todos los años, cursos a distancia, cursos presenciales, cursos mixtos donde se combinan estrategias. El curso ganadero que todos los años se hace con éxito. Bueno, la capacitación va a ser uno de los puntales también, porque nosotros lo que pensamos es debemos generar las capacidades para que la gente trabaje y produzca mejor, pero además en esta etapa vamos a poner también mucho foco en dos sectores que son bien importantes. Uno es los trabajadores rurales. ¿Por qué? Porque los trabajadores rurales son los que aplican las tecnologías en el campo y debemos capacitarlos a ellos a la par de los productores para que toda esta tecnología que se genera y que se aplica, no solamente se aplique, sino se aplique correctamente. Entonces, ahí hay un foco de trabajo importante. Tenemos un convenio hoy con la empresa Marfrig donde estamos realizando ya varios cursos de capacitación en diversos temas, alambrado eléctrico, suplementación, manejo racional de pasturas. Bueno, y además vamos a seguir haciendo convenios con otras empresas para poder poner, también tenemos un convenio con INEFOP para capacitar en todo lo que son tecnologías digitales, por decirlo de alguna manera, a los trabajadores rurales y a los técnicos. Y por otro lado también estamos empezando a incursionar en decir, bueno, debemos también profesionalizar en extensión a muchos técnicos jóvenes que hoy están saliendo y que van a requerir mayor capacitación para trabajar con productores y aplicar nuevas tecnologías. Por lo tanto, capacitación como punto 2, como eje 2, es muy importante. Un eje 3 que puede ser las herramientas. El plan agropecuario históricamente ha desarrollado muchas herramientas de trabajo. Le puedo citar carpeta verde, el Megane, la calculadora de carne, en pastoreo, la nueva herramienta que se llama iPasto, que reúne lo que es el seguimiento forrajero satelital con el cálculo del índice sobre plato de comida. Es decir, el plan agropecuario, tenemos una herramienta ambiental que se llama EMAG, que hoy con todo el desarrollo que está teniendo todas las cuestiones ambientales en la producción va a ser muy importante para poder cuantificar emisiones. Bueno, herramientas tenemos muchas veces se usan poco o no se usan. Puedo hablar de la regla también, una simple regla que hoy realmente está generando un impacto a nivel de uso en los productores que me parece que es importante, porque saber cuánto pasto tengo y cuánto necesito es la clave de la ganadería. Y por lo tanto poner esa herramienta tan sencilla como una regla, con algunas indicaciones y con la capacidad de análisis, es también un componente importante. Además de estos tres ejes, quiero resaltar otro eje que es la comunicación. Vivimos en un mundo de comunicaciones. Los productores asociados del plan agropecuario, que hoy son más de 2.000 y que crece día a día. Yo no sé exactamente hoy cuánto estamos, pero hace una semana estábamos en más de 2.100 productores. Están interconectados, hipercomunicados entre ellos. Tenemos 7 grupos de WhatsApp funcionando en forma permanente, diría yo 24/365, esos no paran nunca. Por lo tanto, la comunicación con los productores, entre los productores, tener actividades. Pensemos que hace unos años un técnico podía reunir 30 o 40 productores en cualquier agropecuaria del país y poder decir que eso mismo hoy lo puede hacer, pero que además eso puede ser transmitido
a miles de personas y que puede ser visto en cualquier momento, y pasados los años, la verdad que las herramientas de comunicación están facilitando muchísimo todo lo que es la transferencia de tecnología. Resalto también la revista Plano Agropecuario, que cada 3 meses estamos sacando, con muy buena información. Estamos pretendiendo que esta revista, que la calificamos extra por lo de extensión y transferencia, queremos que sea una revista líder. Y bueno, tenemos también un programa de televisión que está saliendo con gran suceso y con muy buena valoración de parte de los productores. Por lo tanto, la comunicación es un tema que es clave para nosotros. Me queda hablar de los proyectos y de la innovación. Hemos generado una nueva unidad de innovación y proyectos. Los proyectos y la innovación son muy importantes para el plan, porque nosotros tenemos que generar, así como hoy hablé de las herramientas, tenemos que generar proyectos. Hoy tenemos un proyecto bandera, que es el de gestión del pasto, que hoy estamos justamente en una jornada vinculada a ese proyecto. Pero además tenemos un proyecto también que vincula el arroz con la ganadería, con la Asociación de Cultivadores de Arroz. Estamos pretendiendo mostrarle a los productores ganaderos que tienen arroz en sus campos, mostrarles que el laboreo de verano es una estrategia de ganar entre el arrocero y el productor, y eso lo estamos haciendo con varios establecimientos, midiendo producción de carne en los verdeos de invierno que se implantan luego del verdeo del laboreo de verano. Pero vamos a seguir generando muchos proyectos. Para eso hemos generado esta nueva unidad, y realmente el plan tiene por vocación generar proyectos. Tiene un cuerpo técnico, 25 técnicos con gran capacidad transversal y en todas las temáticas que se te puedan ocurrir. Por último, tenemos el eje de lo que le llamamos la cultura organizacional. Y esto no es otra cosa que decir, bueno, cuando un técnico entra al plan agropecuario, una institución que tiene, el plan agropecuario tiene más de 60 años de vida, pero además el Instituto Plan Agropecuario con sus 26 años de vida, cuando uno entra al plan agropecuario como técnico, como funcionario, está entrando en un lugar de prestigio, de nivel, que es reconocido, es una institución confiable, es una institución que es querida por la gente, es una organización donde se genera mucho conocimiento, donde se aplica, donde se colabora con la gente, pero donde se mantiene la independencia técnica. Es decir, es una institución, digo yo, muy confiable, y eso la gente lo valora. Bueno, el técnico que entra en la institución entra en esa cultura organizacional, en ese ámbito de trabajo donde, diría yo, no hay sábados ni domingos, la gente trabaja todo lo que tiene que trabajar, y además lo hace con convicción, sabiendo que está haciendo una gran tarea. El técnico del plan agropecuario es un técnico que está orgulloso de su trabajo, y nosotros lo que estamos posibilitando es la excelencia de los técnicos. Queremos técnicos excelentes, que se capaciten en todos los temas, que cada uno mantenga su expertise, sus áreas fuertes, digamos, pero que tengamos técnicos que sean todoterreno, que puedan trabajar en toda la cancha, que manejen todas las herramientas que el plan agropecuario maneja, que puedan ser un referente para los productores, y que ese plan agropecuario que conocimos y que hoy conocemos siga siendo una institución líder en el país. Eso es un poco lo que pretendemos de este plan agropecuario, y pensamos que este plan estratégico para estos próximos años debe apuntar y debe aunar esfuerzos para que todo esto que hemos comentado, dentro de 3 años podamos, en una mirada para atrás, no solamente ver los indicadores que hemos cumplido, también los que nos queden pendientes, y volver a proyectar en el plano agropecuario, que obviamente va a tener permanentes cambios como la sociedad y el mundo tienen.
Hace algunos días comenzamos a tratar el tema del control de la paja estrelladora de la mano de la ingeniera agrónoma María Fernanda Bove. En este marco visitamos el establecimiento Los Rubios en el departamento de 33, perteneciente a la familia Engel Ali, y allí conversamos con Federico Engel, quien nos cuenta cómo en este predio controlan la superficie que es ocupada por esta maleza mediante el rolo colonizador y también mediante la pastera rotativa. Yo hace más o menos unos 4 años que empecé a desarrollar una tecnología para poder transformar la masiega, una maleza, la cual está muy bien adaptada a estos tapices, lo cual en su momento, cuando empezamos a hacer el cambio generacional, era uno de los problemas los cuales yo planteaba, donde entre el 40 y el 50% de la superficie de estos campos estaban infestados de masiega, y lo cual nos conllevaba una dificultad muy seria en el manejo del ganado para poder regular las cargas. Los campos que se presumían que llevaban una carga de 0,5 o 0,6, en realidad no soportaban más de una carga de 0,2, 0,3 unidades ganaderas, con lo cual llevaba un deterioro en todos los indicadores, en el peso del ganado, en la condición corporal, en los índices de preñez. Bueno, ahí empezamos a desarrollar e investigar una tecnología y dimos con el rolo cadena, que es una herramienta que se utiliza en Brasil para incorporación de rastrojos y siembra de cultivos. Yo la adapté para el manejo de los masiegales, donde el principal objetivo que yo tenía era básicamente remover el material seco de las masiegas, el cual normalmente cuando se forman las matas está en un estado el material seco en semidescomposición, lo cual va generando el rechazo del ganado. A su vez, el espacio que ocupan las matas dan sombra sobre el tapiz natural, disminuyendo el campo natural. Al remover con esta herramienta todo el material seco, yo lo que estoy haciendo es esa maleza que era un problema, la estoy transformando en una especie productiva. Al remover todo el material seco nos queda disponible solo la parte verde. Promuevo de cierta manera el marcollaje de las matas, lo cual me permite que mientras que esté por debajo de los 30 centímetros de desarrollo, tiene una palatabilidad y una producción similar al tapiz del campo natural. Entonces era casi que sistemático, todos los años se quemaba algún potrero o varios campos, se controlaba el masiegal mediante la quema, lo cual promovía las especies como la cardilla, el miomío, la carqueja. Siendo en aquel momento el principal problema no era las masiegas, sino que era principalmente la cardilla. ¿Tá? En medida luego que finales de los 90 se dejó de producir lana y se orientó más hacia la producción de carne bovina, cambiaron los tapices, se dejó de quemar sistemáticamente las masiegas, y las masiegas empezaron a invadir el área de los tapices, con el consiguiente resultado de tener un 50% del área total del establecimiento convertidos en un masiegal. Eso conllevó en un principio que al principio se hacía la quema y luego pasamos a la etapa de la intervención con rotativa, con corte con rotativa. En el principio se hacían callejones o directamente se limpiaba todo el campo con rotativa. El corte con rotativa lo que conlleva es que nosotros al cortar una masa de un masiegal que tiene en torno de los 5 o 6 mil kilos de volumen de materia seca, queda
un colchón muy grande arriba del suelo, lo cual demora en promedio unos 6 meses en descomponerse. Lo cual a su vez ese colchón inhibe el desarrollo del campo natural que hay abajo, de las especies del campo natural, del primer estrato del campo natural. Sigue dejando a luz y promoviendo el macollaje y el desarrollo del rebrote. Con el rombo, a diferencia de la rotativa, lo que yo básicamente estoy buscando es solo la remoción de la parte seca de la planta y la parte de la planta que está semidescompuesta. Eso conlleva de que los 5 o 6 mil kilos de volumen de materia seca que tenga, solo esté removiendo 3.000 kilos, el 50% de la planta más o menos. Lo cual, como ese material a su vez está en semidescomposición, prácticamente que a las 2-3 semanas, luego de pasada la herramienta, ese material ya está degradado. Como a su vez el colchón, el colchón de pasto es un 50% menor que deja la rotativa, y al no tener material verde, la degradación es muy rápida y a su vez permite que llegue luz al tapiz, al campo natural. Con la problemática esa que tenemos el 50 al 40% del área ocupada por masiega en los distintos potreros, la carga estimada de cada potrero aproximadamente se reducía a 0,2, 0,3 unidades ganaderas por hectárea. A la medida que yo empiezo a intervenir con el rombo y se empieza a recomponer el tapiz y a su vez las comunidades esas de masigas se empiezan a rebrotar, yo aumento la receptividad del campo entre un 0,4 y 0,6 unidades ganaderas. Yo he tenido ganancias de peso, por ejemplo, en animales que entraron en una condición corporal en diciembre, vacas de primera cría, que entraron y se hizo un destete precoz en una condición corporal de 2,5 al momento del diagnóstico. 3 meses después llegaron a una condición corporal de 4,5, o sea que eso me daba una ganancia promedio de cerca de 400 gramos por animal, con un índice de preñez del 95%.
Conversamos con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, quien es el coordinador del proyecto Gestión del Pasto. Este proyecto que se viene ejecutando en todo el país. Marcelo nos cuenta al respecto de la situación actual del estado de este proyecto que se viene realizando en los diferentes establecimientos laboratorios, cómo se aplican las herramientas del monitoreo y estos resultados, cómo los usan los productores para tomar decisiones. En el proyecto Gestión del Pasto se están terminando el segundo ciclo de talleres. El objetivo de estos talleres era que la gente se comenzara a familiarizar con algunas de las herramientas que tiene el proyecto. En este caso se focalizó en el índice sobre plato comida. ¿Qué es el índice sobre plato comida? No es más que una presupuestación forrajera en la cual, por un lado, está el plato de comida que precisan los animales. Y lo que queremos ver es qué tan lleno está ese plato de comida. Lo interesante de este índice es que a partir de hace muy poco tiempo se construyó en un proyecto de línea y donde también, por supuesto, intervino el plan agropecuario que se llamó UFIP, se construyó esa regla que estima la cantidad de pasto disponible que hay en el campo. Entonces, si bien este índice es algo muy simple, por otro lado es muy robusto porque hay mucha investigación atrás, hay muchos cortes de pastura, hay muchas pesadas de ganado, bueno, hay mucha información que se ha generado tanto por el INEA como Facultad de Agronomía, en la cual también ha colaborado el plan agropecuario. Entonces, con ese objetivo en mente, en los laboratorios, por un lado se enseñó a medir el pasto, a cuantificar uno de los insumos más importantes que tiene el ganadero, que es el pasto. Y por otro lado se pesaron los ganados para ver, bueno, en definitiva, cuánto pasto necesita esos kilos de ganado que hay en el potrero o en el establecimiento, y por otro lado confrontarlo con la cantidad de pasto. En definitiva, los productores, después de haber hecho una encuesta, el 75% de los productores piensan que es una herramienta que es simple de instrumentar. Todavía no la han instrumentado, pero muchos de ellos se comprometieron para el tercer taller a traer sus propios datos. Lo importante de este índice es que primero nos da una situación hoy de cómo está el establecimiento. Esa situación se puede clasificar de tres maneras. O está en una situación complicada, que puede ser roja, una situación que es de un llamado de atención, que es de color amarilla, y una situación que es correcta, que es la verde. Entonces, cuando uno sabe en qué color está posicionado, después entra dentro del índice y puede ser que el índice dé porque tiene mucho pasto, que dé bien, o que dé bien porque tiene muy poco ganado. Bueno, en definitiva, eso y reflexionar sobre el índice y la diferencia que hay entre potreros en cuanto al índice ayuda a reflexionar y tomar medidas para anticiparse. Y eso es lo que llamamos la adaptación. Decía Darwin, los seres que van a sobrevivir no es porque sean más fuertes ni más inteligentes, sino los que van a sobrevivir es los que tengan mayor capacidad de adaptación. Por eso se dice que este proyecto tiene un marco conceptual de adaptación, de manejo adaptativo. Entonces, mirar el índice es importante. Hace poquitos días estuvimos en Sepultura, en una localidad de Artigas, campos duros, zona de campos preciosos. Bueno, a partir de que el productor vio el índice, tomó una serie de medidas que le permitió llevar de que su índice estuviera en una condición de amarillo, casi rojo, a una situación de verde. ¿Qué hizo? Sacó animales para otro campo, comenzó una suplementación, la incorporación de suplemento nosotros la traducimos a pasto y eso se cuantifica en el índice, y eso es lo que queremos, que se tomen medidas anticipadas. Es importante saber que estamos al principio del invierno. En el invierno los campos naturales crecen muy poco, entonces el desempeño animal depende de la cantidad de pasto con la cual se entró el invierno. Entonces tomar medidas anticipadas es importante. Por eso ahora se vienen los terceros talleres en la primavera. La primavera es un momento crucial, donde se genera el 30% del pasto que va a repercutir en el desempeño de todo el año. Ahora,
lamentablemente los anuncios no son muy buenos para la primavera. Entonces, acá es donde hay que agudizar la mirada y el índice sobre plato de comida, junto con otra cantidad de indicadores, los cuales pueden ser la carpeta verde, el seguimiento forrajero satelital, nos ayudan a tomar mejores decisiones. Ojo, acá nadie le dice al productor lo que tiene que hacer. El productor ve la información y él toma su propia medida. Y tomar decisiones a tiempo evita que los costos en el largo plazo sean enormes. En el grupo de WhatsApp de productor asociado al plan agropecuario en la zona litoral norte se comparte mucha información de interés para los productores. Y allí Horacio Pelli, productor de Paysandú, mostró cómo controla el caraguatá con el rombo colonizador en su establecimiento. Experiencia que compartimos en este espacio de Modo Productor. En caraguatá, acá lo arranca, pero el 80% arranca todito. Ponente. ¿Mirá? En una pasada sola, pero arrancó todo, ¿verdad? De raíz. Ponente. Ponente. Hace algunos días se realizó una jornada de campo en el establecimiento de Ernesto Toledo, productor de pan de azúcar, departamento de Maldonado. El tema que fue muy convocante fue la restauración del campo natural, volver a los orígenes de un tapiz con forrajeras nativas luego de bajar la presión sobre el recurso suelo. Primero el productor nos cuenta cómo produce, cómo maneja el predio, para luego sí adentrarse en la historia del campo y cómo fue el proceso de restauración luego de incursionar en una producción muy intensiva. Estamos en Pan de Azúcar, en la zona de Pan de Azúcar, Nueva Carrara, la zona de Nueva Carrara, a la falda de la Sierra de las Ánimas. Bueno, nosotros tenemos un sistema de cría y básicamente sobre el campo natural. Utilizando toda la zona de sierra y parte del valle donde hacemos algunos mejoramientos. Y en total son 750 hectáreas, pastoreables 550 más o menos. Se hace cría y se venden los terneros machos y de la recría de las vaquillonas se venden. Dependiendo el año y el estado, se puede vender vaquillonas preñadas o si no, en el ciclo de cría, la vaca fallada o la vaquillona fallada sale como ganado gordo a frigorífico. Si bien soy de Montevideo, nací en Montevideo, aquí mi familia paterna es de aquí de la zona y vine desde niño todos los años en las vacaciones a este lugar y lo adquirí como propio. Y bueno, desarrollando otra actividad en Montevideo, siempre el foco fue poder generar acá un espacio para poder hacer actividad agropecuaria y vivir acá. Y ya hace 8 años que nos instalamos con mi familia definitivamente en el predio y hoy nos dedicamos 95% a esto, a la actividad agropecuaria. Estos eran campos que habían sido muy
muy maltratados, sin quererlo, muy maltratados. Eran campos muy sobrepastoreados y con una cantidad de gramilla importante, maleza, enmalezado, sucio. Y bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar, empezamos a hacer algunas cosas como trayendo algunas recetas de esos momentos. Empezamos a implantar algunas praderas, utilizando algunos paquetes agronómicos, quemando glifosato, implantando praderas en siembra directa. Y bueno, al correr del tiempo lo que nos pasó es que entramos como en un círculo vicioso, que las praderas duraban cada vez menos tiempo y cada vez que había que hacer de nuevo una pradera el costo era mayor. Y a partir de que nos vinimos a vivir acá, empecé a pensar en un sistema más sustentable. Bastante inquieto, hablando, informándome, viendo realidades de otros lados, experiencias diferentes. Me vinculé al plan ya hace unos años y a raíz de ahí tuve mucho más contacto con realidades de lo que yo veía en otros lados. Cómo se estaba manejando el mejoramiento del campo natural, la regeneración de campos degradados, transformándolos prácticamente en bases de campo natural. Y bueno, un poco como que adoptamos esa filosofía de tratar de dejar de lado los paquetes agronómicos que estaban ofrecidos como tales y empezar a buscar un camino que bueno, no hay una receta única, no hay un libro que te dé la receta, sino que en cada lugar y de acuerdo a cada realidad, a la realidad que tiene cada uno en su establecimiento y a la historia del campo y de lo que quiere hacer, tiene que ir adaptando a ese sistema. Y bueno, tomamos una decisión que fue pasarnos a ese sistema y empezar a aplicarlo. Y bueno, hoy en día estamos bastante conformes con los resultados. Hay dos realidades. Una realidad era la que teníamos cuando recién habíamos arrancado con el campo, esas áreas que habíamos implantado praderas con base de paquetes agronómicos, eran áreas que estaban con praderas bastante engramilladas y ahí tomamos dos decisiones. En un caso cerramos los ojos y dimos vuelta a esas praderas, hicimos laboreo tradicional e implantamos nuevas praderas, pero con especies, buscando especies perennes, en el caso de las gramíneas festuca y dactilis, y después los lotus y tréboles que usamos siempre. Y en el caso de las praderas que tenían alguna persistencia de festucas viejas, buscamos la forma de ir regenerando esas praderas, aportándole en lo posible otras variedades. Y ahí aplicamos Olcus y Lotus Macu, haciendo una pequeña intervención en el suelo como cama de siembra, pero sin dar vuelta a tierra. Y bueno, esas dos realidades fueron favorables las dos. Venimos bien con esas dos. Esta actividad había sido organizada por el Plan Agropecuario, pero también por la Sociedad Fomento Pan de Azúcar. No quería olvidarme de justamente nombrar a esta gremial que tanto trabaja con el Plan Agropecuario en la zona de Maldonado. Ernesto, volviendo a la nota con Toledo, continuó contándonos cómo comenzó a realizar el manejo de las pasturas incorporadas para sacarles el máximo provecho, mejorando la resiembra y ayudando a la distribución de las semillas y pasando raya
lo importante también como productores, le dio un saldo positivo este tipo de manejo, ya que bajó los costos y mejoró los ingresos. El tema del manejo de esos campos naturales, nosotros previamente a esta realidad hacíamos un manejo con pastoreos muy bajos, llegando a que quedaran muy bajos los campos. Empezamos a hacer pastoreos dejando remanentes importantes en el campo. Incorporamos un método que es, después de cada pastoreo, pasamos una rotativa a la altura por encima, digamos, del remanente, para limpiar lo que sea maleza que haya quedado, pero esa rotativa se pasa siempre con una rastra de cadenas pesada, lo que hace que distribuye toda la bosta que dejó el ganado en el pastoreo, incorporándola al suelo y haciendo una siembra de esa semilla que estaba en la bosta. Entonces, el hacer eso recurrentemente en cada pastoreo y a veces cuando no hay necesidad de pasar rotativa, pasar solo cadena, si es después de que tenemos alguna semillación de alguna especie que nos interesa, ha dado que el campo en 2 años ha cambiado radicalmente. Hemos generado un volumen de especies y de pasto que nunca teníamos, y bueno, nos permite empezar a pensar en seguir avanzando en ese camino, que por supuesto es más que sustentable comparado con lo que hacíamos. Y por otro lado, si bien tuvimos que bajar un par de escalones en el momento de la implantación, porque tuvimos que darle un alivio al campo para darle tiempo a que esa implantación viniera, hoy en día, en 2022, estamos con una carga de unidades ganaderas de 1,04 en campo natural, y en 2019, cuando nosotros empezamos, teníamos 0,95, pero usando una cantidad de ración al invierno que hoy prácticamente no usamos. Se bajaron radicalmente los costos, no hacemos más fardo, no damos más ración y toda la comida la recoge el animal con su boca. Y con manejo de rotación de pastoreo, sí hacemos implantación de verdeos para el invierno, para la recría de los machos y las hembras, que eso sustituye de alguna manera la ración que dábamos, pero después, a base del manejo ese de campo natural, estamos manejando esos índices que realmente son bastante más alentadores de lo que nos imaginamos cuando empezamos el proceso. En esta jornada tuvimos en vacas con ternero al pie un 89% de preñez, en vaquillonas de primer entore 99% de preñez, y bueno, logramos hacer una recría de machos hasta 400 kilos, que siempre se iban con no más de 250 kilos. Los índices en números en el campo cambiaron radicalmente, para bien. El Plan Agropecuario fue creado en 1996 como persona jurídica de derecho público no estatal, siendo dirigido por una junta integrada por representantes del Gobierno Nacional y de gremiales de productores. Somos referentes en extensión, capacitación no formal y generación de información. A través de estas acciones contribuimos con el desarrollo sostenible e innovador de la ganadería y sus productores.
Partiendo de un enfoque sistémico, abordamos distintos temas vinculados a los ciclos biológicos de animales y pasturas, al manejo de los predios, así como aquellos aspectos sociales y económicos propios de su funcionamiento. Como extensionistas, trabajamos en el territorio organizados en 4 unidades regionales, mientras que en Montevideo se gestionan los programas transversales de la institución. Capacitación. Nuestra propuesta de capacitación se diseña de manera flexible, contribuyendo a la formación de capital humano para el desarrollo sostenible de la producción ganadera, acompañando los cambios e innovaciones que surgen en el sector. Realizamos esta labor mediante cursos presenciales y a distancia por Internet, con el fin que el conocimiento sea accesible para la mayor cantidad de personas posible. Extensión. Entendemos que las actividades de extensión tienen como objetivo la difusión de temas vinculados a los sistemas productivos y las desarrollamos mediante charlas, jornadas, giras y talleres, haciendo énfasis en el aprendizaje de productor a productor mediante el intercambio de experiencias. Al igual que la capacitación, muchas de estas actividades son coorganizadas con distintas instituciones públicas y privadas, teniendo en cuenta las demandas y necesidades de cada zona. Generación de información. A escala predial ejecutamos diferentes proyectos que nos permiten comprender y difundir manejos adecuados a las finalidades de cada productor, obteniendo información y haciéndola disponible mediante publicaciones y otras herramientas que colaboran con la toma de decisiones productivas. La labor que cumplimos se difunde a través de diferentes medios de comunicación tradicional, así como en el sitio web institucional, redes sociales y la revista del Plan Agropecuario que se publica desde 1973. Apostamos al desarrollo sostenible de la producción ganadera y su gente mediante la integración de conocimientos y la construcción de capacidades. Plan Agropecuario. Trabajamos para el campo y su gente. En el marco del ciclo de campo natural, nuevamente vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, pero ahora sobre tipo de pastoreo, siempre teniendo en cuenta que el manejo de la carga es la variable principal en los pastoreos continuos, ¿no? Es lo que nos permite producir más. También Marcelo plantea no la contraposición, sino la complementación entre el pastoreo continuo y el pastoreo rotativo. Sistemas de pastoreo. En el Uruguay predomina clásicamente lo que se llama el pastoreo continuo. El pastoreo continuo significa que los animales estén todo el año pastoreando en sus potreros. Ahora bien, siempre se ha hablado en contra del pastoreo continuo. Lo que sí se debe erradicar es el concepto de pastoreo continuo con alta carga. El pastoreo continuo con alta carga es lo que a la larga, con el tiempo, produce fenómenos de degradación, y la degradación básicamente consiste en la pérdida de la capacidad de carga. Ahora bien, el pastoreo continuo con la carga ajustada y existiendo heterogeneidad vegetal en los potreros, básicamente lo que se da es una especie de pastoreo rotativo dentro del potrero, porque justamente no hay sobrecarga y los animales se dedican a explorar las diferentes comunidades vegetales existentes en el potrero, y mientras pastorean una comunidad vegetal, tenemos el tiempo, o se le da el tiempo, a que puedan, por ejemplo, en invierno, semillar especies tan buenas como el Bromus auleticus, la cebadilla, o la poa lanígera, el pasto lanudo. Eso lo hemos constatado en pastoreos continuos con carga ajustada, donde en primavera se puede ver que las principales especies finas, es decir, especies engordadoras, puedan semillar. Ahora bien, se habla mucho también de los pastoreos racionales, donde se incluyen muchas veces los pastoreos rotativos. Decía el profesor Millot, el pastoreo rotativo no es una estampilla que se pueda pegar en todos lados, en el entendido que hay comunidades vegetales que responden mucho más a medidas de manejo como los pastoreos racionales o los pastoreos rotativos, y en su máxima expresión el pastoreo Boissin,
ya que en esos casos hay comunidades que responden tanto en productividad como en aparición de nuevas especies. Pero hay otras comunidades, por ejemplo, las comunidades de suelos superficiales, pedregosos o con alta rocosidad, donde las comunidades están adaptadas más a sobrevivir que a producir, y donde el contenido de agua es muy alto, y si dejamos periodos de descansos muy largos y de venir un déficit hídrico, el pasto se seca y se vuela, y por ejemplo en un periodo de descanso de 40 o 50 días, entre medio la pastura creció y se perdió o se autolimpió. Por eso no es una estampilla que se pueda pegar en todos lados, es una estrategia muy correcta y con la cual nosotros estamos muy de acuerdo en comunidades donde puedan existir respuesta, como en suelos profundos, con alto porcentaje de especies invernales. Es una cosa muy aconsejable realizarla en esos lugares. Y en otros lugares, como en suelos superficiales, tal vez la mejor estrategia sea realizar pastoreos continuos. Lo cierto es que en los establecimientos es bueno que existan diferentes sistemas de pastoreo, por lo cual la instrumentación de módulos, ya sea de pastoreos rotativos con 8 o 9 potreros, o pastoreos más intensos, con mayores periodos de descanso y menores ocupaciones, son posibles de hacer. La modulación lleva a que la producción agropecuaria tienda a ser una producción industrial, en donde los procesos se puedan protocolizar y hacer de estos fenómenos algo con mayor simpleza. Hay un investigador, que es el investigador David Brisque, americano, que en definitiva él estudió durante muchísimos años, comparó pastoreo continuo y pastoreo rotativo. Ahora bien, él nunca encontró diferencia. Pero ¿qué pasa y por qué los productores lo usan? Él se hacía esa pregunta, ya terminando prácticamente su carrera de investigación. Y las causas son las siguientes. Él investigó a una escala que es diferente a la escala en la cual trabaja el productor. Él investigó a una escala parcelaria, cuando los productores trabajan una escala de paisaje. No tuvo en cuenta, que es muy difícil tener en cuenta en los procesos de investigación, la flexibilidad. Cuando viene lluvioso aumentamos la carga, cuando viene seco bajamos la carga. Y eso en procesos de investigación es muy difícil incorporar la flexibilidad. Y tercero, y por último, no incorporó la dimensión humana. La gente muchas veces instrumenta estos sistemas de producción no porque aumenten notoriamente la productividad, sino porque hacen de estos procesos mucho más simples, y por eso lo usan. No hay que olvidarse que en un contexto en Uruguay de falta de mano de obra, protocolizar y hacer que los procesos sean muy sencillos van de la mano con tener muy poca mano de obra. Entonces, el tema es así. Hay lugares donde los pastoreos racionales tienen su lugar y van a ser muy aconsejables realizarlo, pero hay otros lugares donde la mejor estrategia de pastoreo es el pastoreo continuo con carga ajustada. Necesariamente debemos desterrar el pastoreo continuo con carga elevada o con sobrecarga. Eso es lo que degrada nuestros campos y en definitiva le quita capacidad de carga a nuestras pasturas naturales. Amigas y amigos, ha sido un verdadero placer haber compartido esta hora de información, de recomendaciones técnicas y experiencias de productores a través de DirecTV por Campo Rural TV en el canal 1195, llegando a todo el país, a lo largo y ancho del país, como decía una vieja publicidad. Para nosotros ha sido un gusto, pero no queremos retirarnos sin antes recordarles que están invitados a participar en este espacio Modo Productor, como hoy lo hizo Horacio Pesi de Paysandú, quien nos mostró cómo controlaba el caraguatá con el rolo colonizador. Bueno, también todas y todos ustedes están invitados para participar en este espacio contándonos su trabajo cotidiano, las tecnologías que aplican, cómo manejan
el ganado, cómo manejan el pasto, los alambrados, etc. Simplemente enviando mediante un mensaje de WhatsApp un pequeño video filmado de forma horizontal donde nos cuenten qué están haciendo en ese momento, qué tecnología están aplicando. La cotidianeidad de su trabajo también nos interesa porque pueden haber productores que puedan conocer nuevas formas de hacer las cosas, que es parte del objetivo del plan agropecuario, difundir experiencias y también que unos productores puedan aprender de otros, este conocimiento, aprendizaje entre pares. Bueno, la invitación queda hecha simplemente enviando este mensaje a través del número telefónico que está en pantalla. Pueden realizar este envío y bueno, enviarnos esta experiencia. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para compartir más información, recomendaciones técnicas y experiencias a través de Plan Agropecuario TV. Hasta la próxima semana.